De nuevo. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es un nuevo ABP, el ABP3, y en esta temática del ABP3 vamos a analizar lo que son los elementos sustantivos del currículum de la educación primaria, es decir, los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología y la evaluación. En este tercer tema, el problema esencial que analizamos es cómo pasar de la teoría del currículum, abordada en los temas anteriores, al diseño del currículum para su posterior puesta en práctica. Habíamos visto cómo el término currículum tiene numerosos significados o acepciones que dificultan su conceptualización. Al ir desde lo que podríamos considerar una idea restrictiva, que lo considera un programa estructurado de contenidos y disciplinas, hasta lo que podría ser una idea más abierta, más laxa, que lo entiende y explica como el conjunto de experiencias que puede tener el alumnado en la escuela. El profesor Jimeno Sacristán, en 1981, en una de sus numerosas obras titulada Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum, señala que este se puede clasificar en tres grandes grupos. El primer grupo trataría el currículum como una estructura organizada de conocimiento, de contenidos. El segundo grupo considera que el currículum es un sistema tecnológico de producción que especifica los resultados de aprendizaje que se pretenden obtener al final del proceso, los cuales se representan en forma de objetivos y competencias. El tercer enfoque es el que interpreta el currículum como un plan de instrucción. Por lo tanto, es un documento que planifica el aprendizaje, detallando con precisión los objetivos, los contenidos, las actividades y las llamadas estrategias de evaluación. En cuarto lugar, podemos considerar, siguiendo a Jimeno Sacristán, que el currículum puede ser un conjunto de experiencias de aprendizaje. Es una idea que entiende el currículum como todas o el conjunto de oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela. Es una visión mucho más amplia, lo cual permite incorporar los aprendizajes formales y no formales. Por último, tenemos al currículum como solución de problemas. Orienta el currículum hacia la solución precisamente de problemas, de situaciones problemáticas creadas a tal efecto. En este caso, no hay concreciones precisas, sino enunciados de principios generales y criterios para orientar la práctica escolar como solución de esos problemas. En este caso, facilita la creatividad del docente y su sentido, vamos a llamar artístico, para generar un currículum abierto y flexible. Aparte de este breve análisis que hemos hecho acerca de las particularidades que puede tener el currículum para agruparlo en esos 5 grupos, también tendríamos que considerar, añadir el análisis de lo que son las funciones del currículum, lo cual vamos a ver brevemente. Esas funciones del currículum podrían estar concretadas en 4 principales. La primera de ellas es determinar los objetivos y contenidos que pretende la educación escolar. La segunda es cuando el currículum juega la función de nexo de unión entre la teoría educativa y la práctica pedagógica. En tercer lugar, puede servir de guía al profesor, y de hecho es una función esencial para orientar su práctica educativa en el aula. Y por último,
la función de orientación de los procesos de cambio e innovación. Junto a todo lo que les he comentado, pues deben tener en cuenta, como siempre, las indicaciones que tienen recogidas en los distintos apartados de la ficha orientativa del ABP, que en este caso sería, como ya dije hace un momento, el ABP 3. Es necesario que miren las competencias que van a trabajar, tanto las generales como las específicas, las preguntas iniciales también, que al igual que en el ABP 2, no se trata de responder a todas linealmente, sino refundirlas, ya sea algunas o todas, en unas o varias preguntas ideadas o creadas por ustedes mismos. He retomado esta fórmula porque creo que ha dado unos buenos resultados y sobre todo a la hora de la exposición rompe de una manera significativa la monotonía del conjunto de trabajos o exposiciones que plantean o exponen los distintos grupos en el aula. Y además creo que supone un paso cualitativo de cara a mejorar o suscitar la reflexión de todos ustedes. Como novedad, he añadido una serie de preguntas, aparte de las que ya verán en la ficha, en el sentido que acabo de comentar. He retomado algunas preguntas de un autor llamado Richard Herbert, de su libro Crear hoy la escuela del mañana, la educación y el futuro de nuestros hijos, escrito en el año 2012, y en el cual plantea pues un conjunto de interrogantes que tienen que ver con la formulación de un currículum para una escuela pegada a los intereses del alumnado del siglo XXI. Tampoco deben olvidarse las tareas relacionadas con lo que es el trabajo en equipos colaborativos, es decir, los aspectos organizativos de ese trabajo, estructurándolas y distribuyéndolas pues adecuadamente entre todos los componentes del equipo. Siempre es conveniente aplicar alguna de las técnicas, es algo en lo que he insistido, sobre aprendizaje cooperativo que ustedes pueden encontrar, buscar y seleccionar a través de Internet. Y con esto termino y les cedo el protagonismo a todos ustedes.